Hola a todos, bienvenidos a Simple Blending. Yo soy Mónica Hacha, soy dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a enseñar a preparar una receta de arroz meloso de fondo de despensa. Hoy voy a preparar un arroz caldosito, esos que a veces, dependiendo del gusto de cada uno, le podemos dar más caldito y que parezca casi como una especie de sopa de arroz, que son muy gustositas, pero solo tienen una desventaja. Bueno, parece que empiezo ya mal, ¿no?, diciendo las desventajas de esta receta. Y es que hay que prepararlas en el momento de servir, porque si no corremos el riesgo de que el arroz se pase, porque sigue absorbiendo ese caldo que está en exceso para lo que nosotros consideramos, por ejemplo, las proporciones de caldo y de arroz. Es un tipo de receta diferente. Por supuesto que podéis utilizar la misma receta modificando la cantidad de líquido, ajustándola, haciéndola más pequeña, y preparáis un arroz seco. Lo que os voy a preparar hoy es un arroz de fondo de despensa y lo vais a ir viendo enseguida, es decir, una especie, bueno, realmente es un arroz caldoso, como os he dicho al principio, pero es utilizando recursos del congelador, excepto el arroz, que evidentemente no lo tengo congelado, está en el armario, en la despensa, pero el resto, tanto el pimiento como los guisantes, como los mejillones, los he sacado del congelador directamente. Es decir, yo me puedo preparar un arroz con verduras, un arroz con marisco. En vez de mejillones podría haber utilizado mejillones y unas gambas, unos trocitos de pescado, por ejemplo, restos de cuando limpiamos un pescado y nos quedan algunas puntitas más feas, las podemos guardar congeladas y utilizarlas para preparar el arroz. Lo mismo que hoy voy a utilizar unos mejillones congelados, que por cierto os he enseñado a congelarlos en casa porque es facilísimo y nos dan muy buen resultado a la hora de preparar este tipo de recetas, porque son muy sabrosos, dan mucho sabor. Y si además congeláis el caldo, pues todavía mejor, porque tenéis ese caldo de marisco, ¿no?, ese sabor a mejillón que es súper intenso y queda fenomenal, por ejemplo, a la hora de preparar los arroces. Hoy lo voy a preparar sin caldo porque el caldo ya lo he consumido, me quedaban los mejillones y de esa manera, bueno, pues vamos a ir utilizando ese fondo de despensa que, como os digo, vuestra despensa debería estar también en el congelador porque da muchísimo juego a la hora de agilizar y de hacer recetas fáciles y rápidas. Aquí realmente lo único que puede tardar un poquito más es el tiempo de cocción del arroz, que os recomiendo que lo dejéis al dente. ¿Por qué? Porque entre que lo servimos y lo llevamos a la mesa y empezamos a comer, sigue absorbiendo ese agua, ese caldo, como os he dicho, y así en el momento de comerlo pues estará en su punto. Vamos a comenzar con el aceite para saltear las verduras. Voy a utilizar 2 cucharadas de aceite de oliva. Os recomiendo, cuando hagáis arroces caldosos, que utilicéis una cazuela o un recipiente con tapa, porque de esa manera podemos controlar o reducir la evaporación del líquido y nos va a dar, bueno, pues mejor resultado. Voy a utilizar también 2 dientes de ajo, y en este caso aquí me adelanto, ¿no?, porque alguno igual, bueno, este está malo, así que luego lo cambio y voy a empezar con este que tengo aquí. Bueno, lo que os contaba, no voy a utilizar cebolla. Hay personas que les encanta la cebolla con el arroz, depende de cómo vayamos a prepararlo, pues a veces puede darnos un buen resultado o no. A mí en este caso, por ejemplo, me gusta más utilizar pimiento, que le va a dar más color y un sabor un poquito diferente que cebolla, y una buena cantidad de ajo. Ya tengo aquí los 2 ajos perfectamente picados, así que los vamos a echar a la sartén y la cazuela. En este caso sí que voy a encender ya el fuego, porque el siguiente ingrediente que voy a utilizar, como os he dicho, es de fondo de congelador, pimiento rojo, pimiento verde, que compro ya cortado y así no tengo que cortar. Otras veces lo congelo yo en casa. Compro los pimientos, los pico
y los congelo, pero en este caso los he comprado, vienen ya así mezclados y picados y me ahorro ese tiempo. Por lo tanto, como os digo, es un buen recurso para utilizar directamente. Cuando utilizamos verduras congeladas, sueltan agua, pero no pasa nada. Lo que hacemos es evaporar ese agua y veréis que vuelve a aparecer el aceite y ahí es cuando empezamos a saltear. Aquí tengo aproximadamente unos 100 gramos de pimiento rojo y verde que también voy a echar a la cazuela y, como os digo, hay que esperar a que se evapore el agua y después saltearlo. Cuando ya tenemos el ajo y el pimiento bien doradito, vamos a añadir el arroz y también lo salteamos. Y aquí os recuerdo, cuando utilizamos el arroz, os voy a dar el peso, son 200 gramos, pero no equivale a 3 veces el peso del arroz, sino que equivale en volumen el agua. Así que yo suelo recomendar utilizar una taza casera, una taza medidora, es el equivalente a una taza. Así que también lo echamos a la cazuela y lo salteamos. En este caso, como os digo, en una taza medidora, que es el volumen de 250 mililitros, equivale a 200 gramos de arroz. Por lo tanto, ahí sí podemos hacer la proporción. 250 mililitros sería 3 veces el volumen en agua, que es la cantidad mínima de líquido que vamos a necesitar en función de lo caldoso o meloso que queramos dejar el arroz. Una vez que ya hemos salteado un poquito el arroz, vamos a añadir el resto de ingredientes para terminar de cocinar. 100 gramos de guisantes, como veis también frescos, congelados, que vamos a echar directamente en la cazuela. No es necesario descongelarlos previamente porque el tiempo de cocción es suficiente para que se cocinen. Y lo mismo ocurre con los mejillones, otros 100 gramos. Ya veis que es muy fácil, 200 de arroz, 100, 100, 100 de todo el resto de ingredientes. Pues aquí otros 100 gramos de mejillones. Por supuesto podéis cambiar las proporciones. En este caso yo voy a utilizar más verdura que el resto de los ingredientes. Una vez que los tenemos ya mezcladitos, como veis tampoco es necesario descongelar previamente los mejillones, los podemos utilizar directamente. Como no tengo caldo, voy a hacer el truco del vino blanco, que siempre le da más sabor a los arroces. Así que lo primero que voy a añadir es 60 mililitros aproximadamente de vino blanco y dejo evaporar el alcohol. Y ahora ya sí vamos con el caldo o el agua, lo que vayáis a utilizar, que serían 3 tazas, 750 mililitros. Lo echamos todo de golpe. Ya empezamos a hervir con un hervorcito rápido. Cuando veamos que está hirviendo, bajamos un poquito el fuego. Si veis que se os evapora demasiado, tapamos y evitamos esa evaporación. Nos falta el último ingrediente, que sería la sal. Media cucharadita de sal será suficiente, ya que los mejillones también suelen potenciar ese sabor dulce. Así que ahora paciencia, ir dejando que se cocine el arroz, que tarda aproximadamente unos 15 minutos. Bueno, y aquí tenemos ya el resultado final, que ya veis que nos queda un arroz caldosito con todos los ingredientes perfectamente cocinados. Y ya solo nos queda llevar y servir en la mesa, porque ya os digo que es importante que este tipo de arroces los hagamos justo para servir, porque sigue absorbiendo el agua. Si vais a tardar un poquito, tendréis que poner más caldo y dejar parte del arroz, o sea, un poquito el punto de cocción ahí justito para que no se nos pase de cocción. Como veis, la receta nos puede servir de base para utilizarlo con cualquier otro ingrediente diferente que tengáis vosotros preparado, por ejemplo, en el congelador, o incluso, bueno, si utilizáis una conserva de mejillones, os va a quedar también un plato delicioso. Alguna vez os animo a que hagáis la prueba, porque incluso ese caldito que tienen la conserva de mejillones le va a dar muchísimo sabor también al arroz. Así que ahí hay veces que decimos, no, es que no puedo preparar esta receta porque los mejillones los tengo que comprar y consumir. Son muy perecederos
mejillones frescos y hay que consumirlos pues en un plazo máximo de 24 horas desde que los compramos, pero siempre tenemos la opción de abrirlos y congelarlos, y entonces ya los podemos utilizar el día que queramos. Abrir los mejillones es cuestión de unos 5 minutos al vapor. Bueno, directamente no les hace falta añadir ni agua ni nada. Congeláis después la carne de los mejillones, así como los habéis visto, y listo, los podéis utilizar, como os digo, en cualquier momento. Complemento de este plato de arroz. A mí personalmente, y esto ya es algo un poquito particular, ¿no? Me gusta mucho acompañar los arroces, bien como un entrante o bien como un complemento, con una ensalada de hojas verdes, que da la sensación así un poco, bueno, como que limpia, ¿no? el plato de arroz. Y al final, bueno, pues los arroces, queramos o no, aumentan la glucemia y son de esos alimentos que al cabo de una hora, hora y media, bueno, pues podemos volver a tener hambre. Sin embargo, la ensalada, hojas verdes y tomate, por ejemplo, al contener más fibra va a ralentizar ese proceso de absorción de la glucosa en la que se transforma el arroz. Así que sería una buena estrategia para sentirnos más saciados y también durante más tiempo. Así que espero que lo pongáis también en práctica. Por supuesto, como siempre, espero que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.